Mi nombre es Laura Manuela Ariza Ríos, soy estudiante de licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Uniminuto. A continuación, en este video, junto con mi grupo de trabajo, les presentaremos una serie de conceptos y de principios que hablan sobre la educación y la pedagogía. Hola, buenos días, mi nombre es Angie Cuevas y yo hoy les voy a hablar sobre la didáctica. La didáctica es una disciplina que abarca los usos de la enseñanza. Bueno, entonces aquí decimos que el maestro es el instructor del estudiante. Esto quiere decir que el maestro le facilita los conocimientos y las herramientas para que el estudiante tenga un buen aprendizaje. La didáctica es un proceso que permite la asimilación del conocimiento y la educación es el proceso donde se desarrollan los sentimientos, los valores y las virtudes, y con esta educación podemos realizar actividades que les enseñen a los estudiantes de manera positiva. La didáctica tiene unos principios y unas leyes que ayudan o contribuyen a considerar que la pedagogía es una ciencia. Cuando estamos hablando de los principios y las reglas didácticas, estamos hablando de un fundamento, de un inicio, de un punto de partida y de una idea rectora. Bueno, la didáctica desde mi punto de vista es cómo el docente va a dictar la clase, ¿sí? Hay docentes a docentes. Hay docentes que a usted le dictan, ¿sí? Le dictan la materia y a ellos no les interesa si usted entendió o no. Hay docentes que son como muy humanos y muy buenos docentes. Un niño pequeño, ¿sí? Cuando estamos tratando con un jardín, con prejardín, con transición y con primaria, supongamos, uno muchas veces tiene que ser muy lúdico, ¿sí? Porque si tú le vas a dictar una clase a un niño, una clase teórica, él no te va a entender. Primero que todo, los niños solo tienen 5 minutos de atención, ¿sí? Si tú no haces nada en esos 5 minutos, no hiciste nada. Perdiste tu clase. Cuando uno va a hacer una clase, uno debe ser muy atento. De profesor uno debe ser muy atento. Cuando los niños entran, uno debe hacerles un examen diagnóstico. ¿Qué es esto? El examen diagnóstico es mirar qué niño tiene dificultades, qué niños no se saben de pronto las vocales, los números y muchos conceptos más. Eso es una prueba diagnóstico. Entonces, depende de lo que te dé los resultados, tú vas a trabajar, ¿sí? Entonces, usted debe de trabajar al ritmo de los niños, no al ritmo de uno mismo. ¿Por qué? Porque los niños son más despacios, aprenden en su proceso, obviamente en su etapa de crecimiento, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Buenos días, mi nombre es y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la pedagogía, darle su significado, y también les voy a enseñar un cuadro comparativo sobre la pedagogía y la didáctica. Bueno, ahora les voy a explicar el cuadro comparativo. La pedagogía. La pedagogía es la ciencia que está encargada de las técnicas que son aplicadas en este caso por los maestros y también a la enseñanza en la educación. Ahora, la didáctica. La didáctica es un arte el cual nos permite poder enseñar mediante un proceso más instructivo y para así tener un aprendizaje más asertivo. De eso nos habla la didáctica. Ahora también les voy a hablar sobre la pedagogía. Esta ciencia como base tiene la disciplina,
que también va arraigada con la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia y la medicina. Por otro lado, la didáctica es la disciplina enfocada a un área de la enseñanza, algo muy específico. Ahora, la pedagogía. Es la importancia filosófica que tiene como objetivo estudiar la formación. ¿Eso qué quiere decir? Es aquel proceso que pasa del sujeto a tener una conciencia en sí a una conciencia para sí. Ahora, la didáctica. Está enfatizada en la metodología que usan los docentes a la hora de enseñar. Es el proceso que tenemos con los niños para poder llegar a la definición de un tema, poder explicarles y que sea más entendido. Ahora otra vez la pedagogía. Es el principal objetivo que tiene la pedagogía. Siempre será transmitir los conocimientos, experiencias y valores. Ese es su principal objetivo. La didáctica. El maestro es el instructor de todas las actividades para los educandos. Ahora, por último, en la pedagogía tenemos que esta es la unión de los saberes, que se encarga de la educación desde una parte, pues se puede decir más filosófica, que en este caso se puede decir que se trata del fenómeno social y humanístico. Siempre va muy arraigada desde lo social y lo humano, inculcándole a la niñez, que eso es lo más importante. Ahora, la didáctica es la asimilación del conocimiento y la educación. Es el que desarrolla pues los sentimientos, los valores y virtudes que no solo trabajamos desde las instituciones, desde las escuelas, sino que también la trabajan desde casa. Y pues es lo más fundamental e importante para los niños. Muchas gracias. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia encargada del estudio de la educación como fenómeno social. El término se deriva de las raíces griegas paidos, niño, y gogía, conducir. En efecto, en la antigua Grecia, el pedagogo era el esclavo encargado de educar a los niños. Con el tiempo la palabra se convierte en la disciplina encargada de abocarse a la transmisión eficiente de conocimientos. Es así como cualquier persona integrada al ámbito docente debe tener conocimientos en esta materia. No obstante, la pedagogía como disciplina propiamente dicha inicia en el siglo XIX para afianzarse en el siglo XX y ha acogido una gran variedad de tendencias en su seno. La pedagogía tradicional, en la que el rol activo lo ostenta el maestro y el alumno es un mero receptor de conocimientos. La pedagogía activa, en la que el alumno tiene un rol activo y el maestro es ante todo un... Buenos días, mi nombre es Silvia Muñoz y les voy a hablar acerca de la didáctica. La primera ley es la relación del contexto educativo con el contexto social. La segunda ley son las relaciones internas de los componentes educativos. Como todos sabemos, las instituciones o los colegios cuentan con un PI y nosotros como docentes debemos de regirnos a ese PI y planear y hacer las guías pues regidas a eso. Pero debemos de tener en cuenta que no es solamente enseñarle a nuestros niños las vocales y los números, también debemos de prepararlos y enseñarles a la resolución de problemas, a que cuando se te presenta un obstáculo, a que cuando se presenta un problema ellos puedan solucionarlo. Las leyes de las didácticas también cuentan con unos componentes y tienen unos objetivos. El objetivo de esto, de la didáctica, es que debemos de enseñar tomando en cuenta que el niño ya trae unos saberes aprendidos. A partir de esto debemos de enseñarle a ellos, debemos de hacerlo de una forma didáctica, llegarle al niño de una forma muy buena para que él pueda entender, para que él capte lo que se está dando. También debemos de explicarle muy bien a los niños para que ellos nos entiendan. También debemos de tener en cuenta que hay niños que tienen diferentes formas de aprender.
no todos son iguales, no todos se aprenden iguales. Entonces debemos de nosotros buscar esa estrategia, buscar esos métodos para que todos los niños aprendan, no solamente uno y los otros se queden sin aprender. No, todos los niños deben de aprender. También se cuenta con una evaluación, que esa evaluación es donde medimos si los niños aprendieron y medimos si nuestra enseñanza estuvo bien para que el niño aprendiera lo que nosotros queríamos enseñarles a ellos. Nuestras clases deben estar siempre guiadas, deben de estar siempre planeadas. No debemos de enseñarle a los niños por enseñarles, sino que tienen que tener un propósito. Nuestras clases tienen que tener una razón de ser. Entonces, este es mi aporte y recordemos que en la evaluación nos damos cuenta también si nosotros enseñamos bien En el video les voy a hablar sobre los principios de la didáctica o los principios didácticos. La didáctica, como puente de enseñanza y de educación, posee sus principios, ¿sí? Estas son las categorías que definen la aplicabilidad de las leyes de enseñanza para fines educativos. ¿Esto qué quiere decir? Es como un ranking de fundamentos que posee la didáctica para que el profesor lleve a cabo sus clases de una manera más dinámica. Uno de los principios de la didáctica es la vinculación que hay entre la enseñanza y la investigación. Nosotros como docentes debemos de ser unas personas investigativas, siempre indagar en libros, internet, todo lo mejor que podamos hallar para llevar a nuestras clases. Y no solo esto, sino que también debemos de motivar al estudiante a que sea un estudiante investigativo y con pensamiento crítico. El segundo principio del que les voy a hablar es de la comprensión y la profundización de los conocimientos. Nosotros como docentes debemos de elevar paulatinamente los conocimientos y la información que llevamos a clase, pero más que esto debemos de cerciorarnos de que esta información sea completamente entendible para los estudiantes, que la información que les estamos llevando sea clara y concisa, que ellos la puedan masticar y digerir fácilmente. El tercer principio me habla de un carácter endográfico. ¿Qué es la endografía? La endografía estudia la descripción de razas, pueblos, culturas, costumbres y todo lo que inmersa en la diversidad que poseemos los seres humanos. Debemos siempre tenerle presente a los niños y a los estudiantes que nuestra cultura, nuestro país, nuestro idioma no es el único que existe. Debemos de tenerle siempre presente que el mundo es muy grande y estamos llenos de diversidades. El cuarto principio me habla de un carácter audiovisual, la visualización de la enseñanza. Esta es la unidad en donde se le enseña al estudiante qué es lo concreto de lo irreal, de lo abstracto, qué es lo que está viendo a través de una pantalla y lo que realmente está aquí con nosotros. El principio número 5 me habla de un carácter teleológico. Este principio se encarga de estudiar los fines del estudiante. Nosotros como docentes siempre debemos de alimentar y valorar las habilidades y los propósitos que el estudiante se proyecta. ¿Para qué? Para que a lo largo de su vida siempre tenga una meta específica que quiera alcanzar. Los principios que les acabé de mencionar son base de la pedagogía y métodos de enseñanza que usted como docente debe llevar a su tutoría. Si usted como profesor no aplica estos principios en sus clases, en sus actividades, en sus evaluaciones, su metodología puede estar siendo un poco floja y no llegar al punto específico en el que usted quiere llegar con los estudiantes. Así que lo invito a que sea un profesor dinámico, activo, alegre, siempre con las mejores actividades, con la mejor disposición, siempre retroalimentando esos cerebritos que tanto nos piden información. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Por medio de la narración
Entonces, en los días que llueve, ya no se pone gigante bravo, sino que se pone feliz. ¿Por qué? Porque el pollito saca la sombrilla y se colocan así, se ponen debajo de la sombrilla y el gigante ya no se moja. El gigante se ponía muy bravucón porque se mojaba. ¿Sí ves? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que hayan por medio de este video entendido que... Vean, aquí está. La mamá. Aquí duermen todos los animales. Todos duermen ahí. Que hayan entendido por medio de este video que didáctica es cuando les explicamos a los niños, buscamos esa forma, esa manera de llegarles, buscamos estrategias. Y pedagogía pues es la ciencia que estudia todos los principios de la enseñanza. Ya te voy a dar.